Mañana un mes de Alberto Fernández, ¿qué me cuenta? Parece que hace como 5 años que es presidente, ¿o no? Ya, ¿cuántas ¿Le leyes parece o no? y normas? Sí, la verdad es que intensísimo. Bueno, lo que pasa es que es un momento difícil de la Argentina, lo repasábamos en el bloque anterior en el plano económico, y por supuesto que además Alberto Fernández tiene sus propios desafíos políticos, por otro lado, ¿no? Para dentro de su propio equipo, para afuera. Bueno, vamos a hablar de todo esto porque está Gabriel Slavinsky, que es especialista en comunicación política, consultor y gentilmente nos atiende como siempre. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buen día, saludos para todos, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, mañana un mes, decíamos, da la sensación de que hace mucho más que está como presidente. ¿Esto tiene que ver con lo pesado que está siendo el presente en la Argentina? Creo que tiene que ver con dos cuestiones. Una es la sensación de que Alberto Fernández ganó en agosto y no en octubre. Bien. Eso hace que la transición se haya hecho muy larga, con cierta imposibilidad de maniobra, tanto de Macri porque se iba, como Alberto porque todavía no había llegado. Claro. Entonces, esa sensación de quietud hace pensar a la ciudadanía de que hay un presidente electo que todavía no ha podido generar los cambios que tanto prometía, pero sin embargo no estaba en el poder. Claro. Entonces cuando arranca su gobierno, te queda esa sensación de que todo es poco. Uh-huh. Esto también es verdad de que Alberto lo diagnosticó y de alguna manera genera ese movimiento en un comienzo con medidas fuertes. Uno después puede discutir las medidas, las formas, si es avasallamiento, después discutir el contenido, si es solidaridad, ajuste, etcétera. Pero el movimiento y el protagonismo que ejerció Alberto Fernández al comienzo se lo nota en un contraste con esa quietud de una transición en la que uno se iba y el otro llegaba y había ciertas cuestiones de que no se podían resolver fácilmente. Uh-huh. Bueno, difícil para los gobiernos manejar esa expectativa, ¿no? Porque me imagino, todo el mundo quiere soluciones de los problemas para ayer, si es posible. Sí, no solamente es difícil manejarlas, sino que aparte Alberto Fernández tiene un discurso de moderación en las expectativas, diciendo, bueno, nos han dejado una herencia muy complicada, por lo que nosotros vamos a hacer lo posible, nos estamos ocupando, pero, siempre hay un pero, sí. La realidad es que esto va a llevar tiempo. Entonces la ciudadanía de alguna manera acompaña y hay cierto consenso, la opinión pública de alguna manera entiende de que lo que hay es un proceso de crisis, por lo tanto las expectativas son moderadas a bajas y hay un compás de espera. Eso también le da un cierto margen a Alberto Fernández de maniobra, pero si uno ve determinadas encuestas, ve que las expectativas de mejora, en vez de ser una luna de miel de 100 meses, es un compás de espera de un año. Uh-huh. Aprendió del gobierno de Macri en esto de las expectativas, ¿no? Bueno, creo que también la ciudadanía va aprendiendo, sabiendo de que no solamente hay una cuestión de que los problemas de la Argentina se pueden solucionar mágicamente en un tiempo, sino que la realidad es que hay cierta legitimidad hacia el pensamiento de que esto se soluciona con políticas sostenidas en el largo plazo de consenso, uh-huh. Binacionales, políticas bipartidistas o de Estado, políticas de Estado. Y esto creo que es bastante necesario y es un desafío que tiene la dirigencia política, no al comienzo, porque el comienzo es de cierto margen, como llamémoslo de alguna manera, como de changüí al gobierno que entra, pero más hacia adelante, en el mediano y largo plazo, creo que se van a poner en juego estas dimensiones de buscar consensos entre los partidos, entre los dirigentes, para ver si podemos finalmente en Argentina tener políticas sostenidas en el largo plazo. Bien. Gabriel Fernanda te saluda, buenos días. Hola Fernanda. Te quería preguntar un poco, bueno, estamos viendo siempre videos pasados de Alberto Fernández con declaraciones fuertes hacia Cristina Kirchner y esta oposición, si se quiere, esta confrontación a la que los mismos medios los hacemos llevar o le recordamos a la ciudadanía esas declaraciones. ¿Por qué pareciera que a Alberto Fernández eso no le afecta en su imagen, cuando hoy al interior del gobierno nacional se ven algunas disputas por algunas fuerzas y ese tipo de cosas? Bueno, yo lo analizaría en dos sentidos. Uno es que cuando fue colocado como nominado a candidato a presidente por Cristina Fernández y se lo empezó a confrontar con el archivo, él generó una serie de explicaciones
que sinceramente logró con cierta sensatez, moderación y prudencia explicar por qué de esas contradicciones, por qué de esa confrontación con el archivo, y fue diciendo algunas cuestiones como hicimos autocrítica, fuimos amigos que nos peleamos, la realidad es que yo pensaba así y ahora, no sé, evolucionó mi pensamiento, pero en sus explicaciones fue bastante sensato. Uno puede creerle o no, claro, pero la realidad es que esa sensatez en la ciudadanía pegó de alguna manera bastante positivamente por su capacidad de explicación sin perder, digamos, los estribos. claro. También es verdad que hay veces que se les soltó la cadena, por llamarlo de alguna Sí. manera, pero fue la menor cantidad en ocasiones, digamos, fueron en ocasiones más esporádicas, diría. Entonces, esa capacidad de explicarlo en campaña creo que es la que persiste hoy en día. También es verdad que hay una sensación de que al líder que acaba de asumir y que se le está pidiendo que nos dé una batalla hacia la crisis que estamos viviendo, se le exige un poco menos. Exacto. En el comienzo. Si después los resultados no acompañan, seguramente la opinión pública dará un giro en algún aspecto diciendo, bueno, ¿qué podemos esperar de este señor que se contradijo tantas veces, claro, que en realidad es un manipulador? Que, digo, esa es la visión cuando uno se pone desde el punto de vista negativo. Hoy que hay cierta esperanza, aunque moderada, se le da cierto margen incluso en esas declaraciones. Claro. ¿Puede tener una luna de miel más prolongada Alberto Fernández por su origen político, su construcción política de poder? A ver, creo que puede tener una luna de miel más holgada porque hay cierto entendimiento de que hay una crisis, de que él hereda una crisis que no le es propia. Entonces eso le puede dar más margen. También es verdad que si los resultados no acompañan, lo que habría desde la opinión pública sería algo así como un desencanto nuevamente por otro dirigente, presidente que no ha logrado sortear la crisis y que volvemos al sufrimiento eterno de que cada tantos años los argentinos padecemos de situaciones complejas, complicadas y difíciles de elaborar. Entonces, ese desencanto puede potenciar cierto desgano, cierta cuestión psicológica de desinterés y de quita de apoyo al presidente actual. Claro. Gabriel, se criticó algunas veces al gobierno anterior la falta de capacidades de comunicarle a la ciudadanía el plan que tenían, económico, financiero, tal vez. ¿Cómo ves, si bien me parece es un plan completamente diferente en materia económica el de este gobierno, pero cómo ves específicamente la comunicación hacia la ciudadanía, cómo están llegando desde el gobierno nacional? Creo que es demasiado pronto para hacer una conclusión de cómo es la comunicación del gobierno. Va a requerir mucho de esperar cuáles son los resultados y la estrategia de la película. Si uno dice, bueno, ¿cómo fue la comunicación de Cambiemos a partir de la crisis? La realidad es que la comunicación de campaña de Cambiemos o Juntos por el Cambio después fue de alta visibilidad y buena repercusión. Claro. Ahora, la de gobierno y de crisis seguramente padeció de determinadas cuestiones que el manual de la comunicación política dicen que irían por otro camino. Uno puede ir en contra del manual, si le va bien seguramente dirán la realidad es que qué bien hicieron esto, que pese a que hay determinados lineamientos, lograron sortear una comunicación política de crisis o de gobierno eficazmente o eficientemente. Sin embargo, contradiciendo el manual, no les fue bien, entonces uno dice, bueno, estaba escrito, digamos, de qué manera es una comunicación de crisis, que es generando voceros, acciones concretas, algo que el radicalismo le reclamó y Cambiemos en su cúpula no instrumentó. Ahora, en este gobierno uno puede decir, bueno, se está mostrando a un Alberto Fernández que por un lado es un estilo Néstor Kirchner 2003, muy humano, muy campechano, de lenguaje llano, y por otro lado una comunicación más disponible, quizás cercana, con incluso un Santiago Cafiero dando declaraciones en la vía pública, también quizá un poco desprolija para un comienzo, pero creo que primero acá importan mucho los resultados. Sí, claro. Es como el equipo de fútbol.
que uno dice, pero no está jugando bien, pero si gana y tiene algunos resultados, eso te da margen, entonces uno se va acomodando. El paralelismo futbolístico en este caso no es muy académico, pero sí muy gráfico. Sí, claro. Y en lo puntualmente, centrándonos en Alberto Fernández, bueno, mencionabas algunas características de él en cuanto a la comunicación, pero incluso ahora se ha visto que ha tenido un cambio, lo han escondido un poco, Alberto Fernández, que hablaba de todo el tiempo, ¿no? Hasta no hace muchas semanas atrás. Bueno, yo creo que está a la espera de resultados. Me parece lógico que después de una transición en la que tenía cierta imposibilidad de maniobra y que al asumir la presidencia tuvo alta visibilidad y sobre todo mucha repercusión mediática sobre distintos aspectos como el discurso inicial, cómo llevar a Michetti, cómo llegar en auto, luego el estilo del discurso, luego fue a tomar examen a la facultad y tomó las medidas y se discutió si era solidaridad. Digo, aprobadas las medidas, es como, bueno, demos margen para que empiecen a surtir determinado efecto y que algunos resultados comuniquen por sí mismos. Esto es algo que le pasó también a Néstor Kirchner al comienzo, que se mostraba muy protagonista y había subido muy fuertemente su imagen positiva, superando el 70%, y los que trabajábamos en comunicación política y tratábamos de advertir en ese momento que una imagen positiva tan alta, necesariamente difundirla, era un problema para el futuro, porque es muy difícil que un presidente en una época de un momento de crisis sostenga una imagen positiva. Claro. Y cuando la imagen pudiese ser del 55%, que sigue siendo un dato muy bueno, tendrían que interpretar por qué cayó 22 puntos la imagen del presidente, y la verdad es que no es una cuestión que uno se quiere poner a explicar, ¿no? Entonces creo que este juego de apariciones y desapariciones es lo normal, es lo correcto para este tipo de momentos. Bien. Si me preguntan puntualmente, creo que si uno mira la película y se toma los primeros 6 meses, ahí vamos a poder hacer un análisis un poquito más pormenorizado de la estrategia de Alberto Fernández y del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la comunicación política de crisis o de gestión de gobierno. Lo que está claro es que un presidente no puede estar expuesto todo el tiempo, ¿no? Es difícil porque es un riesgo alto. Claro. Para eso están funcionarios y demás que cada uno en su área deberá hacerse cargo de la comunicación, intentando ser entre todos lo más coherente posible, ¿no? Exacto, es así. Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Cómo no, un placer, cuando quieran, a disposición. Saludos para todos. Adiós. Muchas gracias, adiós. Ahí estaba Gabriel Slavinsky.